de complemento va a sentir muy fuertemente el golpe en el momento del retiro. Más que adicionalmente, el profesional independiente sí tiene la ventaja de que se da cuenta del peso del aporte de salud. El que está vinculado a una empresa, por el hecho de que es un descuento, no se da cuenta del aporte que hace la empresa del 8%, y cuando pasa al sector independiente o se retira, tiene un golpe muy fuerte al darse cuenta de que le hace falta un 8% adicional de sus ingresos que estaba acostumbrado. Por eso es muy importante tener el fondo de voluntario que le va a complementar esos recursos. Ese fondo voluntario son unas inversiones que seguramente pueden estar, bien sea, dependiendo de la organización de cada uno, porque compre bienes inmuebles con los riesgos que tiene un bien inmueble, o esté, si estamos en nuestros medios financieros, es muy posible que muchos estén invirtiendo en renta variable, o sea, en acciones que tengan acceso a poder entrar a plataformas en el exterior y sean personas con alto riesgo. O sepan distinguir muy bien las empresas para poderlas catalogar en sus diferentes categorías. En ese sentido es que al analizar los fondos de pensiones, también en el obligatorio como en el voluntario, encontramos que existe la obligación en el obligatorio de que se defina si la persona quiere estar en un perfil conservador, en un perfil moderado o en un perfil de alto riesgo. Por lo general, los fondos de pensiones aconsejan a la persona joven que esté en el fondo de alto riesgo, porque tiene la posibilidad de tener una mayor rentabilidad, y que si tiene alguna corrección como la que está sucediendo en este momento, tenga tiempo para recuperarse. Francisco, ¿quiere opinar algo? Aló. Aló. Sí, Francisco, tenía una inquietud, y es, hoy en día tenemos una alta volatilidad por la situación actual de la economía, básicamente generada por el COVID-19, ¿sí? Entonces, ¿hay qué precauciones se debe tener, no? Porque todo lo que es renta variable ha estado cayendo de manera significativa, ¿no? Unos días sube, otros días baja, y tenemos una alta volatilidad que pues está impactando bastante la rentabilidad, ¿no? Entonces, si uno tiene, digamos, un fondo, como lo comentaba ahorita, de emergencia, pues hacer retiros de renta variable no es conveniente, pero también va a tener uno una dificultad con el flujo de caja, ¿no? Entonces, ¿qué indudable, deberíamos de hacer en este momento, no? Porque hay una volatilidad enorme, ¿no? sí, Y saber cuál es el fondo o el portafolio que es más óptimo está un poco difícil, ¿no? indudablemente este mes que acabamos de pasar es un mes totalmente atípico, que posiblemente va a dar para la persona que pueda estar, digamos, haciendo las correcciones si maneja sus propias rentabilidad variable, o si está con un fondo o una fiduciaria, eh, puede pensar en que analizar si puede pasarse de un fondo de alto riesgo a un fondo moderado o conservador. Yo diría que en los próximos 15 días sería el tiempo, si se decide, a que pase de alto riesgo a conservador, pero tiene que estar muy pendiente de que a finales de mes o a finales de mayo
debe regresar para que no se vaya a perder la recuperación que puede existir en el segundo semestre. Sin embargo, todas las noticias de Estados Unidos no son muy halagadoras. Entonces, eso quiere decir que todos tenemos que estar pendientes de nuestro dinero, de nuestras finanzas, que por más bueno que sea el fondo o la institución, siempre el que sabe cuidar mejor sus finanzas es la persona misma. De ahí que una persona de alto riesgo en este momento coge su fondo de mayor liquidez o de mucha seguridad y lo pasa a los fondos de alto riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que es una persona de un perfil de alto riesgo, que posiblemente esa inversión le represente el 10 o el 15% de su capital. Entonces puede darse el lujo de que va a comprar barato y puede estar con un horizonte mínimo de 3 años en adelante, porque la recuperación va a existir, pero para este tipo de fondos de alto riesgo, la visión debe ser entre 5 y 10 años. Ese es, digamos, el punto sustancial. Cuando hablamos de la rentabilidad, vamos a entrar a examinar lo que significa que pensemos que nos va a dar una rentabilidad del 6% esa inversión que tenemos. 6% hace 2 meses era una tarifa muy buena. Hoy en día, con esta corrección, los fondos de renta fija son, aspiran a tener una rentabilidad muchísimo mayor. Nicolás, ¿qué deseas contarnos? Nicolás, ¿querías hablar? Nelson, un momento, es que John Rojas pregunta por el chat, ¿qué porcentaje se recomienda de los ingresos se ha tomado para una formación del fondo de emergencia? De acuerdo a su flujo de caja, debe programar para que logre acumular en el fondo de emergencia por lo menos los gastos de un año. Fíjese que no digo los ingresos, sino los gastos, porque es muy importante que ese fondo le dé la tranquilidad para tomar las decisiones para los otros fondos. En los otros fondos, si es un perfil conservador, pues ese fondo de emergencia le va a ayudar muchísimo a estar tranquilo. Si es una persona de un perfil moderado, también le va a ayudar a estar nuestro. Y si es una persona de alto riesgo, pues va a examinar seguramente su liquidez y va a pensar si va a tomar un mayor riesgo o no. Pero el fondo de emergencia, en mi consejo, es un fondo que se debe respetar, nunca tenerlo por debajo de 6 meses de gastos. El ideal es que esté por lo menos en un año. Eh, Perfecto. Y ahora, bueno, responde, dice, me explico, la idea es saber cuánto debe tomarse del flujo de caja para formar este fondo de emergencia. Indudablemente, el porcentaje va de acuerdo a la situación de cada persona, su flujo de caja. Yo diría que el mínimo que debe tomar sería un 10% para que por lo menos, digamos, en 10 o 12 meses ya tenga formado su capital del fondo de emergencia y pueda empezar a formar su sueño, por ejemplo, de que quiere irse a unas vacaciones y entonces forma un fondo para vacaciones, o si ya está pensando en adquirir una vivienda, entonces debe estar pensando en
qué fondo va a utilizar para crear el capital necesario para la cuota inicial o para comprar la casa o la vivienda de contado. Las oportunidades cuando uno tiene la plata en efectivo son muy grandes. Un bien, hoy en día, si tenemos la plata líquida para comprar finca raíz, yo diría que es un momento excelente para poder seleccionar y negociar con una persona que desee vender algún inmueble. ¿Alguna otra pregunta? Y ahora, Catherine pregunta, ¿qué fondo de pensiones recomiendas, público o privado? Depende de la edad. Digamos que la persona puede estar tranquila si es una mujer hasta los 45 años. Si es un hombre, hasta los 50 años. A los 45 años, la mujer debe determinar si se ve trabajando hasta los 57 años, aportando con toda seguridad. Y si las normas actuales no cambian, si no le quitan el subsidio que tiene en este momento el sector público, indudablemente en una doble asesoría le van a aconsejar que se pase al sector público, porque el sector público tiene un subsidio muy importante en este momento. Eso es lo que van a discutir en el Congreso, de si por lo menos a los sueldos mayores les van a quitar mucho de ese subsidio, para que el subsidio quede únicamente para los de salario mínimo. Esa es la discusión que está por venir, que vienen aplazando ya más de 10 años. Por eso me atrevo a decir que la persona que esté en el sector privado y sea menor de 45 años la mujer y menor de 50 años el hombre, debe estar tranquilo en el sector privado. Lo importante es que esté cotizando, que no deje de cotizar en ningún momento, porque en el momento de que le sea más conveniente pasarse al sector público o a Colpensiones, es vital el tener el número de semanas que se haya acumulado, porque si una persona, un hombre a los 52 años, que haya cotizado únicamente 400 semanas, indudablemente es muy posible que el consejo sea quédese en el sector privado, porque en el sector público no va a alcanzar a cotizar las 1.300 semanas y entonces le van a devolver su plata y sin rendimientos. Si se queda en el sector privado y sigue cotizando, si no alcanza las semanas, pero si alcanza el capital, va a tener una pensión. Si es una persona de salario mínimo y no alcanza a cotizar las 1.150 semanas que son las obligatorias en este momento, tiene la ventaja contra el sector público que pide 1.300 semanas para pensionar a la persona y tiene que cumplir con las edades, o sea, en el caso de la mujer 57 años y en el caso de los hombres 62 años. ¿Alguna duda? Nelson, una pregunta. ¿Me Sí, escuchas? sí, no sé quién está hablando. Nicolás, Nicolás. eh, la pregunta es sobre el fondo de emergencia. Tú dices que es bueno tener, además de la pensión obligatoria, digamos, fondo de emergencia y que ojalá no sea una cuenta de ahorro porque estas no rentan mucho. Entonces, ¿qué mecanismo o qué fondo de inversión o qué instrumento sugieres para tener este fondo de emergencia? Pues los fondos de pensiones también tienen unos fondos muy líquidos. En el caso de la empresa para la cual yo trabajo, que es Scandia, tiene el fondo de liquidez, tiene digamos,
una expectativa de tener mínimo un rendimiento del 6% en este momento, y que si, digamos, dentro de año y medio necesitas retirar el 10% para una emergencia, lo puedes hacer sin ningún problema. A los 2 años necesitas la totalidad del fondo de emergencia porque se presentó una emergencia de salud, digamos, lo puede hacer tranquilamente. Y como veremos más adelante, tiene los beneficios tributarios. Eso es algo que hay que buscar mucho, de tener no solamente una buena inversión, sino que también esté optimizando la parte de beneficios tributarios. El año pasado, vamos para la declaración del 2018, los CDTs, los rendimientos de CDTs estaban grabados en el 100%. Afortunadamente para el 2019, con la caída de la reforma tributaria, volvieron a concederle a que los CDTs, la parte de inflación, no tiene impuestos. Es de esperar que esa situación continúe. Sin embargo, con esta, digamos, calamidad mundial, es muy posible que en la próxima reforma tributaria, con las observaciones de esta situación, quiten todas esas excepciones, porque las va a necesitar el gobierno para poder recuperarse de esta golpe tan fuerte que estamos recibiendo. Claro, Nicolás. Pablo, sí, sí es claro. Digamos Aprovecho que que hago otra. sí, Es que, digamos, varias personas hablan de cómo la situación se vuelve un poco tensa, como tú dices. Mucha gente a veces pierde sus trabajos y probablemente muchas personas van a estar tentadas a eventualmente retirar, no sé, sus ahorros de bancos o bueno, como inversiones con el miedo de que la puedan perder. Yo sé que todavía no estamos en ese punto, pero eventualmente la gente dice, oiga, pues mi salario a un fondo en el que yo pueda estar un poco limitado después sacarlo. ¿Cómo ves tú esa situación? pues digamos que esa sería una situación muy pesimista, pero es factible, y de ahí la importancia también de no meterse en esas cadenas peligrosas que hemos oído en años anteriores, que prometían unas rentabilidades fabulosas, pero la gente perdió su capital. Eh, por eso yo recomendaría, bien sea en todos los bancos o en los fondos de pensiones, estarían, yo diría, en mejor posición todavía que los mismos bancos, porque tienen las excepciones tributarias, por lo menos por este momento, le dan una ventaja contra cualquier CDT de un banco. Entonces, juguemos un poquito con esto de la tasa, simplemente para ver la situación de que si uno tiene, por ejemplo, hoy una disponibilidad de 10 millones de pesos y es una persona que tiene 30 años, entonces esta persona puede tener el horizonte de que ese capital lo va a dejar quieto ahí, y simplemente cuando cumpla los 62 años, o sea, dentro de 32 años, va a mirar esa cuenta y vemos entonces esa cuenta ya no vale 10 millones de pesos, sino 64 millones. Y si la persona, como en la mayoría de los casos a los 62 años todavía tiene capacidad laboral, lo deja ahí quieto y lo deja hasta los 72 años, ahí ya tenemos
una situación de que ese capital es 115 millones de pesos. Eso nos da entonces una visión de la importancia de lo que es el tiempo, y por eso es muy importante que tengamos mucho en cuenta el tiempo para el análisis de nuestros finanzas personales, para que busquemos cómo es de importante, por ejemplo, también que si uno empieza a ahorrar, como decíamos, digamos, una persona que tenga la capacidad de ahorrar 1 millón de pesos mensuales, y tengo otro cálculo que ya podemos mirar después cuando queramos entrar a manejar la página del Fondo de Pensiones de Scandia. Si uno empieza con 1 millón de pesos a los 30 años, ese 1 millón de pesos mensuales, cuando se cumplan los 62 años, o sea, tiene 32 años, tiene un acumulado de 1.125 millones de pesos aproximadamente. Y si la persona sigue ahorrando únicamente 1 millón de pesos mensuales, cuando cumpla los 72 años, tiene 2.179 millones de pesos. Que con nuestra plata devaluada todavía, a fecha de hoy, decir que tenemos 2.179 millones de pesos, para muchas personas es un buen capital. Y si esa persona que ahorró hasta los 72 años ese 1 millón de pesos, decide que ahora quiere desacumular ese capital para los próximos 20 años, el cálculo que va a hacer, si seguimos manteniendo la importancia de la tasa del 6%, él va a poder retirar 15 millones de pesos mensuales durante 20 años. Pero digamos que él dice, oiga, no, yo voy a vivir más de 92 años, voy a vivir 100 años, o sea, quiero que esa plata me llegue hasta los 100 años. Entonces, esta etapa de acumulación me da que esos 28 años de posible sobrevivencia me dé para 13 millones de pesos mensuales, que para un promedio de personas es una renta, yo diría, muy aceptable, y que posiblemente, si es una persona que se organiza, que hace su flujo de caja bien hecho personalmente, puede ahorrar ese 1 millón de pesos, porque en este momento 1 millón de pesos pues es platica, pero hay, digamos, profesionales con muy buenos ingresos, pero digamos que si tenemos un promedio de ingresos, es decir, una, una situación eh, de organización, si hacemos un simulacro con una persona que gane 14 millones de pesos, que no hace ninguna, digamos, ahorro en un fondo de pensiones que tenga deducciones, esa persona tiene unos impuestos mensuales de 1.430.000 pesos. Pero si esa persona organiza su flujo de caja y hace un aporte, como decíamos, de 1 millón de pesos
mensuales, yo diría que la persona de 14 millones de pesos puede organizar su flujo de caja y tener la posibilidad de crear su fondo voluntario con 1 millón de pesos. El gobierno le va a contribuir con 210.000 pesos, o sea, sus impuestos ya no van a ser 1.430.000, sino 1.220.000. Los otros cálculos que muestro acá, que los muestra el fondo de pensiones, es que para esa persona, si se organiza tributariamente, el óptimo para disminuir sus impuestos es que esa persona ahorre 2.048.000 pesos para ahorrarse mensualmente la suma de 430.000 pesos. O sea que en el flujo de caja de la persona realmente no están saliendo ni el millón de pesos ni los 2.048.000 pesos, sino en el caso de la persona que ahorra 1 millón de pesos, su flujo de caja va a ser realmente que va a retirar 790.000 pesos de sus ingresos para llevarlos a su acumulado de su ahorro voluntario. Si vemos eso en términos anuales, la persona que ahorra el millón de pesos va a ahorrarse en impuestos 1.220.000, y la persona que optimiza sus impuestos puede ahorrarse 430 por 12, nos debe dar 4 millones y pico de ahorro anual. ¿Alguna pregunta para este caso? ¿Alguna inquietud? Dice Nelson, dice John Rojas, estamos hablando de retención en la fuente. ¿Cómo afecta este tema al impuesto de renta? Indudablemente, el impacto inicial es en la retención en la fuente, pero si esa persona no tiene, digamos, otras arandelas de que tiene otros ingresos diferentes, sino solamente ese ingreso laboral, bien sea por asalariado o independiente, cuando está haciendo su declaración de renta, esos 12 millones de pesos que ahorró se constituyen en exención de sus ingresos. O sea que sobre esos 12 millones de pesos no va a pagar impuestos. Entonces, en su tabla va a haber reducido el pago de impuestos efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Nelson, una pregunta. Cuando se retiran los rendimientos financieros de un fondo de ahorro voluntario, eh, ¿eso tiene pago de impuesto de renta? Depende. Si el retiro es para vivienda, no, no va a pagar impuestos. Si el retiro es, digamos, porque está en el fondo de emergencia y es para comprarme un vestido que me gustó, pues se te convierte en unos ingresos que va a pagar el impuesto correspondiente. Generalmente los ahorros que uno hace en un fondo voluntario o en pensión voluntaria podría ser para un fondo de emergencia, ¿no?
entonces le puede dar uno libre destinación, ¿no? Si es para vivienda, pues no tendría o tendría beneficio, ¿no? Pero si es para gastos común y corriente, pues entonces se pagaría impuesto de renta, ¿no? Sí, En el año, en el periodo que se retira. depende del objetivo que haya tenido. Si lo tenía como un complemento en su fondo voluntario y esos rendimientos corresponden a aportes de capital que tienen más de 10 años, en este momento, esos rendimientos no pagarían impuestos. Si es una persona, digamos, de 62 años pensionada y va a retirar esos impuestos, esos rendimientos por la condición de ser pensionado, no pagan impuestos. Hay que aclarar la palabra condición. Una persona, como posiblemente O sea, rendimiento Francisco, después de 10 años. puede decir, yo ya tengo, digamos, puede decir que ya tiene las condiciones para ser pensionado, entonces tiene que pedir las certificaciones de esa situación, digamos, porque ya tiene las 1.300 semanas del seguro de Colpensiones. Entonces, si registra esa condición de que ya cumple con todas las condiciones de pensionado, sus retiros de rendimientos no son gravables. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? John, él entendería esto como una deducción a la base de liquidación, pero de acuerdo a la norma aplicable para la cédula laboral, esta está limitada al 40% de ingresos de cédula. Bueno, esos son casos específicos y sí, por eso cuando mirábamos la tabla de la persona de 14 millones de pesos, se dice que hay un punto que es el, el óptimo de beneficios tributarios, porque entonces, en ese caso, si ahorrara más de los 2 millones de pesos, esa persona no tendría beneficio tributario sobre esa parte excedente de los 2.050.000, porque entraría a cobijarlo la limitación del 40%. Esa es la razón de hacer el cálculo del aporte a fondos voluntarios óptimo. Porque después de esa cifra, para esta persona que gana 14 millones de pesos, si él ahorra 3 millones de pesos, pues es fabuloso. Pero los 950.000 adicionales no le van a disminuir el impuesto. O sea, el máximo que él puede disminuir de su impuesto, ahorrándolos o invirtiendo los 2.050.000, será un ahorro de impuestos de 430.000 pesos. Tengo actitud acá y es, actualmente estamos pasando por una crisis económica. Pues el Estado en el fondo puede llegar en un momento dado a hacer formas culturales para sufragar los gastos que está incurriendo por el tema del coronavirus. Eh, ¿Hasta dónde el gobierno nacional puede modificar todo el régimen de pensiones sin pasar por el Congreso? Porque en la situación actual, el presidente podría hacer reformas radicales sin tener en cuenta el Congreso, ¿no? Y las puede hacer sobre el tema de pensiones, ¿no? Pues El gobierno lo puede hacer o no lo puede hacer en este momento. hasta donde yo tengo entendido, no lo puede hacer y posiblemente no lo debe hacer porque, digamos, la opinión general
no le aceptaría eso, o tendría que justificarlo en una forma muy elocuente, o que la crisis se acentúe en una forma tan dramática que todos queramos contribuir a esa situación. De hecho, por ley se dice que no se puede afectar nada retroactivamente. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer a futuro será sobre las condiciones futuras de cada uno, no sobre el pasado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, digamos, las pensiones grandes que ya están adquiridas, que ya se están disfrutando, no las puede tocar el gobierno, por lo menos en tiempos normales. Llegar a que en este momento de crisis se llegue a tocar eso, creo que es muy difícil porque ni siquiera las bases lo entienden, en el sentido de que una persona de salario mínimo no entiende que al que están subsidiando es a la persona que gana 50 millones de pesos o gana 25 millones de pesos o gana, como en este caso, 14 millones de pesos. En ningún momento, yo diría que ningún gobernante se va a atrever a tocar los ingresos de una persona de salario mínimo. Los ingresos de salario mínimo, pues yo creo que el Estado no los va a tocar, pero ingresos mayores a salario mínimo, bueno, es posible que el Estado no los toque, no los cambie la forma de cálculo, pero sí le puede colocar gravámenes o condiciones. Pues ya hizo el comentario hace pocos días el Centro Democrático, ¿no? Donde de pronto le colocarían una contribución especial a las pensiones más altas, ¿no? Sin Es, necesidad de hacer una reforma pensional. pues digamos que esos son los factores de incertidumbre que tenemos en este momento. Eso es lo que causa las grandes volatilidades. Eso es lo que hace que, digamos, que muchos colombianos eh, quieran tener una parte de platas en el exterior. Esa es una de las razones de la subida del dólar. Pero yo diría que la volatilidad en este momento no es solamente de Colombia, sino es mundial. Que lo pueda hacer es un factor de incertidumbre que no me atrevo yo a pronunciarme porque no tengo esas capacidades. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Nelson, otra pregunta. ¿Una persona afiliada a Colpensiones puede tener un ahorro a través de un fondo voluntario? Sí, y yo diría que es muy conveniente porque es que el que está afiliado a Colpensiones ya tiene, se puede decir, si está cumpliendo y ve todas sus expectativas de cumplir las 1.300 semanas para cumplir la condición de poderse pensionar a los 62 años. Esa pensión, de todas formas, en este momento, si le va muy bien, es un 75%. Entonces, si quiere tener un complemento contra su estándar de vida actual, pues debe tener un fondo, unas inversiones que le generen ese faltante del 25%. Porque las personas que logran tener un porcentaje del 80, del 85%, son personas que han tenido la suerte de cotizar 1.800 semanas. Esa persona en Colpensiones puede tener muy posiblemente un rango entre 80 y 85% de su promedio de ingresos de los últimos 10 años. Eh, tope, el tope máximo de 1.800 semanas es para tener un ingreso de... No, no, la legislación tiene que después de 1.300 semanas, cada 50 semanas adicionales, le suben un 0.5, un 1% más. No me sé de memoria la tabla
de recuperación, pero de 1.300 semanas para arriba, Pensiones hace un cálculo que le da, por cada 50 semanas, le da un porcentaje adicional. Creo que parten de 65% en este momento. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, José Luis? No, señor, no hay ninguna por el momento. No sé si estén interesados en que veamos cómo pueden ustedes, digamos, si quieren, pueden anotar mis dos mails, el de la empresa que es navila@fp.scandia.com.co. Yo soy Financial Planner certificado. Eso quiere decir que he pasado 4 veces los exámenes del autorregulador del mercado. Y el otro, por si quieren hacerlo más personal, mi otro mail es avilanel@gmail.com, por donde todos ustedes hicieron la inscripción para que yo los pudiera ver. Si pasamos a ver la página de Scandia, página donde pueden ustedes empezar a jugar con la situación personal de cada uno y con la cual, si ustedes desean, yo los puedo asesorar en el sentido de ir jugando con las probabilidades de estos fondos. Digamos, por ejemplo, que si usted le da aquí clic en este, formar un capital, entonces aquí, por ejemplo, tenemos el aporte único. Si colocamos ahí los 10 millones, le colocamos los 32 años, decíamos, y la tasa efectiva del 6%. Le decimos calcular, nos dice, oiga, usted va a obtener bajo estas condiciones un capital de 64,5 millones. Si cambiamos este 6% y le ponemos un 5%, podemos ver el efecto de lo que es un 1% nomás anual en esa acumulación de capital. Vemos que en vez de 64 millones se convierte en 47 millones de pesos. Para nuestro medio de financistas, pues esto no es nada novedoso, pero es una forma de hacer conciencia de esta situación. Y si, digamos, este aspecto que ha hecho que las tasas de interés de mediano plazo hayan subido, tenemos que, digamos, la tasa ahorita de un TES a 10 años está del orden del 7,2% más o menos. Dice que ya esos 10 millones, en vez de ser 64, serían 87 millones de pesos. Esa es lo que yo digo, que en este momento una persona, digamos, con un horizonte a largo plazo, pues en un solo aporte va a tener la posibilidad de que en una trayectoria tan larga como 32 años, esos 10 millones de pesos se le van a multiplicar casi por 9 veces. Y así podemos seguir jugando con otras herramientas. Y entonces decimos, por ejemplo, que queremos tener para comprar una casa 400 millones de pesos. Lo
queremos formar en 7 años y con una tasa de suerte de ahorita del 7%. Entonces nos dice que ese sueño lo podemos realizar y tenemos la capacidad de invertir mensualmente 3.712.000 pesos. Y así, en una charla personal, podemos ir definiendo las metas, los objetivos para decidir si la persona también es de un perfil conservador, si es de un perfil moderado o si es de un perfil arriesgado. Posiblemente, si es un perfil arriesgado, podemos empezar a invertir mensualmente. Cuando tengamos un capital, vamos diversificando para tener en un portafolio conservador, tener en un portafolio moderado y tener en un portafolio riesgoso. Y posiblemente en esa forma logremos ver una menor volatilidad y un rendimiento mejor. Nos va a dar una mayor satisfacción a través de los años. Yo diría que aquí está mi aporte a las inquietudes que les quería crear de la importancia de la inversión mensual, de la importancia de crear ese fondo de emergencia, que dadas las circunstancias actuales, yo diría que es muy fácil de convencer muchas personas porque en este momento tan accidentado es muy fácil caer en cuenta de que es muy necesario el fondo de emergencia. Si no hay preguntas, les agradezco mucho su atención. Pregunta Nicolás Pregunta. Tapia que si tienen acciones. Perdón, ¿me repites la pregunta? Nicolás pregunta que si Scandia invierte en acciones. Sí, tenemos muchos fondos voluntarios con acciones en Estados Unidos, con acciones en Europa, con acciones a nivel global. Tenemos fondos con acciones a nivel local, acciones Colombia, y de renta fija también. Los fondos que invierten más en rentas fijas son los fondos de liquidez, de conservador y moderado. El fondo conservador ya tiene un 5% de acciones, el fondo moderado puede llegar hasta un 20%. Esa ya es, digamos, la labor del equipo de inversiones de Scandia, que permanentemente, se puede decir, están los 7 días de la semana vigilando el comportamiento, las tendencias, tanto de los rendimientos de tasas fijas, de tasas VR, del dólar, como de las acciones, para estar balanceando cada uno de esos portafolios y llevarlos a su mejor resultado. Una pregunta. En el mercado de renta variable, o sea, acciones básicamente, en Acciones Colombia, Scandia, ¿en qué compañías invierte? El fondo de Acciones Colombia se puede decir que sigue el índice Colcar. No exactamente todo el índice, sino que ellos lo seleccionan y en ese sentido buscan cuáles son las empresas que tienen mejor posibilidad de valorización como de dar un rendimiento por dividendos. En ese sentido existe un portafolio que se llama Acciones Plus, donde una de las condiciones o uno de los factores que buscan en la empresa es que repartan dividendos. Ustedes, ¿Y en qué acciones invierte?
El Colcap tiene 20 o 25 acciones, ¿no? Sí, Y digamos en que las y cuáles invierte, en cuáles no. Porque en el Colcap, por ejemplo, está Avianca y Avianca pues, ha tenido una valorización sumamente grande, ¿no? Ecopetrol también, o casi todas, ¿no? La valorización casi de todas las acciones del Colcap está entre, ¿qué? Un 30 y un 40%, ¿no? la corrección en este momento sí. La- digamos que Hoy cayeron bastante, Colombia cayó del 12%, bueno, casi todas cayeron, o todas cayeron hoy, ¿no? Todas las sí, del Colcap. es decir, el mundo, eh, yo diría que desde el 15 de febrero para acá empezó una corrección y que fue acentuada en las últimas 2 semanas por el fenómeno del coronavirus. Si uno mira los índices mundiales, se da uno cuenta de que todo el mundo ha caído en una forma impresionante. Así podemos ver que un Standard & Poor's ha corregido desde más de 3.000 puntos a 2.469 hoy. Entonces, indudablemente, eh, todo el sistema financiero, todas las fiduciarias dieron pérdidas eh, en el mes de marzo. Eso no quiere decir que algunas lograron, con las medidas del Banco de la República, lograr en algunos casos quedar en ceros. Pero si ustedes observan en la pantalla, es el comportamiento tan brutal del mayor índice de Estados Unidos, Standard Poor's 500, que son 500 empresas, pase de una volatilidad de un valor de 2.527 al iniciar el día y termine en 2.460, es una volatilidad muy grande. De hecho, si digamos, las personas que estén familiarizadas con la bolsa o con estos fenómenos de inversión se fijarán también mucho en lo que se llama el índice de volatilidad, que tiene en este momento una cifra grande del 57% de volatilidad, que eso es algo nunca visto en los últimos 12 años. Creo que en el 2008 sí se alcanzó a ver, pero realmente es un índice que por lo general debe estar en 16% y hemos estado, de acuerdo a, estos días, en estas volatilidades diarias que son realmente desconcertantes. Fíjese que si nomás vemos únicamente el fenómeno del último año, nos dan, vamos que ahí hoy este solo índice tuvo una variación, una volatilidad de 6,57% en un día, que eso es muchísimo. Pero de todas formas, digamos, esa es la labor del equipo de análisis de inversiones de Scandia, que ellos tienen que estar escogiendo, por ejemplo, en nuestro portafolio de tecnología, pues ahí está Apple, está Microsoft, está el índice de Standard Poor's de tecnologías, y ellos van analizando y comprando y vendiendo eh, de acuerdo a los aciertos que logren, pues si lograron tener mucho efectivo para estas épocas, seguramente que para finales del mes de abril veremos unas recuperaciones muy fuertes, porque a no ser que este fenómeno del coronavirus nos siga dando muy duro. Por eso uno no puede anticipar nada, sino que en todo lo que es renta variable solamente es aconsejable para una persona que sea de perfil de alto riesgo, o yo diría que si es una persona de
perfil moderado, pero la inversión le significa un 5%, pues perfectamente puede pensar en arriesgarse, porque sabe que puede estarse quieto unos 5 años y seguramente en 5 años se ha recuperado y ya ha hecho una buena utilidad. Bueno, Nelson, Nora Pena nos pregunta, en este momento, ¿cuál es la recomendación si se tiene un fondo de inversión conservador? ¿Es mejor quedarse quieto o empezar a moverse en otros portafolios? Yo diría que es mejor quedarse quieto eh, porque las expectativas de los próximos 90 días es una volatilidad muy grande. Entonces, yo diría que es mejor esperar un poco porque eh, hay muchas probabilidades de que lo que nos está diciendo el índice de volatilidad, que es que en este momento el cara y serio está en contra, es mejor estar en un portafolio conservador. Ustedes tienen la curiosidad y ven en la página de Scandia, aquí alcanzo a mostrarles eh, el cuadro de la página pública, por ejemplo, el fondo Acciones Globales, ya que tiene acciones en todas partes, hubo una corrección también muy fuerte en esto. Este es el fenómeno que se puede decir que es a nivel mundial. Sin embargo, yo personalmente creo mucho en este fondo de acciones de nuevas tecnologías, y aunque usted ve que también tuvo una corrección muy fuerte, ya estamos viendo que están empezando a ir hacia arriba. Posiblemente todos estos fenómenos dan para que todas las empresas del área de tecnología estén favorecidas en las inversiones. Y ya como les comentaba, pues estoy a sus órdenes para que personalmente eh, en esta cuarentena pues lo hagamos vía estos medios, bien puede ser por WhatsApp, por Zoom, por Google, para que charlando uno a uno pueda decirles en qué pueden invertir en Scandia. Eh, bien puede ser desde los fondos conservadores. El conservador es la señal verde. Fíjese que un fondo como el de liquidez USA, se puede decir es una cuenta de ahorros en dólares en Estados Unidos, ha tenido en el año toda esta volatilidad. Y eso es, se puede decir, es la volatilidad del dólar. Si uno, eso estoy mirándolo con el telescopio de un año, uno lo mira con el telescopio de 180 días, la figura cambia radicalmente. Y si uno lo mira a 30 días, pues es otra imagen. Y ahí que es muy importante el horizonte de inversión. ¿Alguna otra pregunta? Desde el chat no hay más preguntas. Bueno, les agradezco mucho su atención y nuevamente me pongo a sus órdenes para cualquier duda personal.
Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego, buena noche. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Nelson. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, Nelson, por el tiempo tan valioso. Con mucho gusto, Carolina, y muchas gracias por su atención. Vale. Y si se me generan dudas, pues bueno, te escribo porque sí, es bastante material, pero entonces sí debo como revisar cada cosita. Sí, claro, eso es bien grande y es un poquito complejo. Entonces, con mucho gusto te ayudo, bien sea para que tomen la decisión de invertir, aconsejándote yo. Lo que hice fue a través de mi cuenta de ahorros invertir en unos fondos que tienen, pero yo no veo que sean muy buenos. Entonces sí quiero como saber qué es bueno, qué no, dónde meter el dinero. Entonces, bueno, Sí, voy a porque revisar el tema. adicionalmente por la coyuntura del momento, en todos vas a ver con la lupa de un mes que todos han caído. Pero si uno mira con la lupa de un año, o si ya te puedo mostrar unos periodos mucho más largos, vas a ver la consistencia de cada fondo. Listo. Muchas gracias, Nelson. Buena noche. Lo mismo, que descanses. Gracias igualmente. Adiós.